El dinero no se pierde de golpe. No desaparece en una mala inversión ni se evapora en un solo error. Se va debilitando poco a poco, cuando empieza a crecer y no encuentra estructura para sostenerse. El problema no es invertir. El problema es invertir sin un sistema que te proteja cuando las emociones entran en juego. Porque cuando el dinero empieza a llegar, también llegan la confianza excesiva, las decisiones rápidas, los gastos que se justifican solos y las oportunidades que parecen urgentes. Y es ahí donde muchas inversiones mueren, no por el mercado, sino por falta de disciplina. Este audiolibro no trata de cómo ganar más. Trata de cómo evitar que tu capital se desgaste, se fragmente o desaparezca justo cuando empieza a tomar forma. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas ni promesas irreales. Vas a entender por qué la disciplina financiera no es una restricción, sino el sistema que mantiene viva cualquier inversión a lo largo del tiempo. Si alguna vez has sentido que el dinero entra, pero no se queda. Si has notado que ganar es más fácil que conservar. Este audiolibro es para ti. Capítulo 1. La disciplina no es restricción, es protección. Existe una idea muy extendida que ha hecho más daño a las finanzas personales de lo que parece: creer que la disciplina financiera es una forma de castigo. Algo rígido, limitante, incómodo. Una especie de cárcel que impide disfrutar del dinero. Esa percepción es incorrecta. La disciplina no nace para quitarte libertad. Nace para proteger lo que estás construyendo. Cuando alguien empieza a ganar dinero, suele asociarlo de inmediato con alivio. Alivio por pagar deudas, por respirar con menos presión, por sentir que el esfuerzo empieza a rendir frutos. Ese momento es importante, pero también es delicado. Porque el dinero nuevo llega antes que el criterio para sostenerlo. Aquí aparece la primera gran confusión: pensar que la libertad financiera comienza cuando entra más dinero. En realidad, comienza cuando ese dinero encuentra orden. Sin disciplina, el capital queda expuesto. Expuesto a impulsos, a emociones, a decisiones rápidas que no fueron pensadas para el largo plazo. La disciplina financiera no consiste en decir no todo el tiempo. Consiste en definir de antemano que sí tiene sentido y que no, incluso cuando el entusiasmo quiere decidir por ti. Cuando no existe un sistema claro, cada decisión se convierte en una negociación interna. Gastar o no gastar. Invertir o no invertir. Mover dinero o dejarlo quieto. Esa negociación constante agota, confunde y abre la puerta a errores que no se notan de inmediato, pero que cobran factura con el tiempo. La disciplina elimina esa negociación permanente. Porque cuando hay reglas, ya no decides desde el impulso, decides desde el acuerdo que hiciste contigo mismo cuando estabas en calma. Muchos problemas financieros no surgen por falta de ingresos, sino por falta de estructura. El dinero entra, pero no encuentra límites. No encuentra prioridades claras. No encuentra tiempos definidos. Entonces empieza a dispersarse. La disciplina funciona como un contenedor. Un espacio seguro donde el dinero puede crecer sin desbordarse. Piénsalo así: nadie considera una cuenta bancaria como una restricción. Se entiende como un lugar donde el dinero se guarda y se protege. La disciplina cumple esa misma función, pero a nivel de decisiones. Cuando no hay disciplina, todo parece una oportunidad. Cuando sí la hay, solo pasa el dinero que cumple ciertos criterios. Esto no tiene que ver con ser conservador o agresivo. Tiene que ver con ser consciente. La falta de disciplina suele disfrazarse de flexibilidad. Se dice, luego lo ajusto, solo esta vez, más adelante lo ordeno. El problema es que el dinero no entiende promesas futuras, solo responde a acciones presentes. Cada vez que una regla se rompe sin justificación real, se debilita el sistema completo. Y lo peligroso es que ese deterioro no se siente de inmediato. Al principio parece inofensivo, incluso lógico. Pero con el tiempo, ese patrón se repite y el capital pierde fuerza. La disciplina financiera no es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se agota. La disciplina bien diseñada se sostiene sola. Un sistema disciplinado no depende de cómo te sientas ese día. Funciona cuando estás motivado y cuando no. Funciona cuando el mercado sube y cuando baja.
Funciona cuando todo parece estable y cuando hay incertidumbre. Por eso es protección. Protege tu dinero de decisiones emocionales. Protege tu futuro de errores presentes. Protege tu tranquilidad de sobresaltos innecesarios. Existe otra confusión común: pensar que la disciplina se aplica solo cuando hay problemas. En realidad, se vuelve más importante cuando las cosas empiezan a ir bien. Porque el crecimiento sin control es uno de los riesgos más subestimados. Cuando el dinero crece, también crecen las tentaciones. Gastos que antes no eran posibles ahora lo son. Inversiones que antes parecían lejanas ahora están al alcance. Sin disciplina, ese crecimiento se convierte en una carrera sin dirección. La disciplina no frena el avance. Le da dirección. Permite decidir con claridad qué parte del dinero se mueve, cuál se protege, cuál se deja madurar y cuál no se toca. Sin esa claridad, todo se mezcla y el capital pierde identidad. Otro punto clave: la disciplina no es igual para todos. No existe una sola forma correcta. Pero si existe un principio universal, sin reglas claras, el dinero queda vulnerable. La disciplina financiera empieza con preguntas simples pero profundas. ¿Cuál es el objetivo de este dinero? ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir sin comprometer mi estabilidad? ¿Qué decisiones no estoy dispuesto a tomar aunque parezcan atractivas? Responder estas preguntas no es un ejercicio teórico. Es la base de un sistema que luego te ahorra estrés, dudas y errores costosos. La disciplina también tiene una dimensión emocional. Cuando sabes que tu dinero está protegido por reglas claras, la ansiedad disminuye. No necesitas revisar constantemente. No necesitas reaccionar a cada noticia. No necesitas comparar tus resultados con los de otros. La calma financiera no viene de tener más. Viene de tener control. Y ese control no se logra vigilando obsesivamente, sino construyendo un sistema que funcione incluso cuando no estás pensando en él. A lo largo de este audiolibro vas a entender que la disciplina no te quita libertad. Te la devuelve. Porque te libera de la improvisación, del arrepentimiento y del desgaste emocional que provoca no saber si estás haciendo lo correcto. La disciplina financiera es la diferencia entre un capital que sobrevive y uno que se diluye. Entre una inversión que madura y otra que se agota. Entre avanzar con claridad o avanzar a ciegas. Este es el punto de partida. Antes de hablar de reglas, de sistemas y de decisiones concretas, era necesario desmontar esta idea falsa: la disciplina no es el problema. Es la solución que muchos evitan hasta que ya es tarde. En el siguiente capítulo vamos a entrar en una de las amenazas más peligrosas para cualquier inversión: las decisiones tomadas desde la emoción. Porque entenderlas es el primer paso para que no dirijan tu dinero. Capítulo 2: El ciclo silencioso del inversionista emocional. El dinero no se mueve solo con números. Se mueve con decisiones. Y toda decisión, incluso la que parece racional, está influenciada por una emoción. Negar esto es uno de los errores más comunes en las finanzas personales. Se suele creer que invertir es un acto frío, lógico, casi matemático. En la práctica, la emoción siempre está presente, aunque no se note. El problema no es sentir. El problema es no reconocer cuando una emoción está tomando el control. Existe un ciclo que se repite una y otra vez en la vida financiera de muchas personas. No aparece de forma brusca. Se construye en silencio y se normaliza con el tiempo. Todo suele comenzar con una etapa de entusiasmo. El dinero empieza a crecer, las decisiones pasadas parecen confirmarse, y aparece una sensación de acierto. Esa sensación es peligrosa cuando no está acompañada de límites claros. Porque el entusiasmo, cuando no encuentra disciplina, se transforma en exceso de confianza. La confianza excesiva no se presenta como un error. Se presenta como seguridad. Se piensa que ya se entendió cómo funciona el dinero, que los riesgos están controlados, que las decisiones anteriores garantizan resultados futuros. En ese punto, la prudencia empieza a verse como exageración. Las reglas se sienten innecesarias. Aparece la idea de que ahora se puede ir un poco más rápido. Luego llega la segunda fase, la aceleración. Se toman decisiones con menos análisis. Se asumen riesgos más altos porque antes funcionó.
Se mueve dinero con mayor frecuencia. Se mezclan gastos, inversiones y expectativas en un mismo espacio mental. Todo parece lógico, incluso inteligente, pero ya no responde a un sistema, sino a una emoción dominante. Esta etapa suele ir acompañada de comparación. Se observan resultados ajenos, historias de éxito, movimientos rápidos. La comparación no siempre genera envidia, a veces genera urgencia. Y la urgencia es una de las peores consejeras financieras. Cuando la urgencia entra, el criterio se reduce. Decisiones que antes habrían sido analizadas con calma ahora se justifican con frases como «es una oportunidad», «no quiero quedarme fuera» o «esto no se repite». El dinero empieza a moverse más rápido que la reflexión. La tercera fase es la tensión. En algún punto, el mercado se mueve en contra, los resultados se estancan o simplemente no salen como se esperaba. La emoción dominante cambia. El entusiasmo se transforma en duda. La confianza excesiva da paso a la inquietud. Aquí ocurre algo importante. El sistema, si nunca existió, empieza a hacer falta. Y si existía pero se debilitó, ya no ofrece contención. En esta fase aparecen decisiones reactivas. Se revisa constantemente. Se duda de todo. Se busca confirmar o corregir con prisa. El dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente de preocupación. La cuarta fase es el miedo. El miedo no siempre grita. A veces se manifiesta como una sensación constante de incomodidad. Una necesidad de hacer algo, aunque no se sepa exactamente qué. En este punto, muchas decisiones se toman para aliviar una emoción, no para proteger el capital. Se vende para dejar de sentir presión. Se cambia de estrategia para recuperar control. Se mueve dinero para calmar la ansiedad. Estas decisiones rara vez son óptimas, pero sí son emocionalmente comprensibles. El problema es que el dinero no responde a estados emocionales. Responde a estructura, tiempo y coherencia. Cuando las decisiones se toman desde el miedo, el capital suele fragmentarse. No de inmediato, pero de forma progresiva. Después viene la última fase, la racionalización. Una vez tomada una mala decisión, la mente busca justificarla. Se construyen explicaciones que hacen sentir que fue lo correcto dadas las circunstancias. Esta racionalización evita el aprendizaje real, porque protege al ego en lugar de corregir el sistema. Así el ciclo se completa y queda listo para repetirse. Este ciclo no depende del nivel de ingresos. Puede aparecer con poco dinero o con mucho. Tampoco depende del tipo de inversión. Aparece siempre que la emoción toma el lugar del criterio. Lo importante aquí no es eliminar las emociones. Eso no es posible ni deseable. Lo importante es impedir que las emociones dirijan las decisiones financieras. La disciplina financiera existe precisamente para interrumpir este ciclo. Cuando hay reglas claras, el entusiasmo no puede desbordarse. La aceleración encuentra límites. La tensión no provoca improvisación. El miedo no obliga a actuar. Y la racionalización pierde fuerza porque las decisiones se comparan con un sistema, no con una emoción. Un sistema bien diseñado no te promete que siempre te sentirás tranquilo. Te promete algo más valioso, que no necesitarás actuar cada vez que una emoción aparezca. El dinero no necesita que te sientas seguro. Necesita que estés estructurado. Comprender este ciclo es fundamental porque permite reconocerlo cuando empieza, no cuando ya causó daño. La mayoría de los errores financieros no se producen por falta de información, sino por falta de contención emocional. En el siguiente capítulo vamos a dar un paso clave, entender por qué invertir no es solo elegir activos, sino aprender a sostenerlos en el tiempo. Porque sin esa comprensión, incluso las mejores decisiones iniciales pueden terminar debilitándose. Capítulo 3. Invertir no es elegir activos, es saber sostenerlos. Existe una creencia muy extendida en el mundo financiero, que invertir bien consiste en saber qué comprar, qué activo elegir, qué instrumento seleccionar, en qué momento entrar. Esa creencia es incompleta y, en muchos casos, peligrosa. Elegir un activo es solo el inicio. El verdadero reto comienza después.
Saber sostener una inversión a lo largo del tiempo requiere algo más profundo que información. Requiere estructura, criterio y disciplina. Sin estos elementos, incluso una buena decisión inicial puede deteriorarse. Cuando se habla de inversión, suele ponerse el foco en el momento de entrada. Se analiza el precio, el potencial, el contexto. Se estudian gráficos, tendencias o recomendaciones. Todo eso es importante, pero no suficiente. Una inversión no se define en el día que se hace. Se define en los meses y años posteriores. Es en ese periodo donde aparecen las pruebas reales, la volatilidad, la incertidumbre, los cambios de contexto y las propias emociones. Sin un sistema que anticipe estas situaciones, la inversión queda expuesta a decisiones improvisadas. Sostener una inversión no significa ignorar lo que ocurre. Significa tener claro de antemano bajo qué condiciones se mantiene, se ajusta o se cierra. Cuando esas condiciones no están definidas, cada movimiento del entorno se interpreta como una señal de acción. Ahí comienza el desgaste. La diferencia entre un capital que crece y uno que se debilita no suele estar en la calidad del activo, sino en la calidad del proceso que lo rodea. Un buen activo sostenido con malas decisiones puede perder fuerza. Un activo promedio sostenido con disciplina puede cumplir su función. Invertir sin un sistema es como construir sin cimientos. Al principio todo parece firme, pero cualquier cambio externo pone en riesgo la estructura completa. Un sistema de inversión no es una fórmula rígida. Es un marco de decisiones. Un conjunto de reglas claras que definen cómo se comporta el dinero en distintos escenarios. Estas reglas no se improvisan en el momento de tensión. Se diseñan en calma. El sistema responde a preguntas fundamentales. ¿Cuál es el horizonte de esta inversión? ¿Qué nivel de riesgo es aceptable sin comprometer estabilidad? ¿Qué eventos justifican un cambio y cuáles no? ¿Qué parte del capital se protege pase lo que pase? Sin respuestas claras a estas preguntas, cada movimiento del mercado se convierte en una amenaza potencial. Sostener una inversión también implica entender el tiempo. El tiempo no es un enemigo, es un aliado cuando se lo respeta. Muchas decisiones equivocadas se toman por impaciencia, por esperar resultados inmediatos de procesos que requieren maduración. El dinero necesita tiempo para ordenarse, para crecer y para cumplir su función. Interrumpir ese proceso constantemente debilita cualquier estrategia. Otro aspecto clave es la separación de funciones. El dinero no puede cumplir todos los roles al mismo tiempo. No puede ser inversión, gasto, respaldo y tranquilidad emocional a la vez. Cuando no se define el rol de cada parte del capital, se generan conflictos internos que llevan a decisiones erráticas. Sostener una inversión implica aceptar que parte del dinero no está disponible. No porque esté perdido, sino porque está trabajando. Confundir disponibilidad con pérdida es uno de los errores más frecuentes. Aquí es donde la disciplina vuelve a aparecer como protección. La disciplina no te impide mover el dinero. Te impide moverlo sin sentido. Un sistema bien diseñado reduce la necesidad de intervención constante. No porque ignore la realidad, sino porque ya la tiene contemplada. La volatilidad, las caídas y los periodos de estancamiento no sorprenden a un sistema sólido. Están previstos. Esto cambia por completo la experiencia de invertir. El foco deja de estar en reaccionar y pasa a estar en sostener. En permitir que el plan haga su trabajo. Sostener una inversión también exige coherencia. No se puede cambiar de criterio cada vez que aparece información nueva. La información siempre será incompleta y cambiante. El sistema, en cambio, debe ser estable. La coherencia no significa rigidez absoluta. Significa que los ajustes responden a criterios definidos, no a impulsos momentáneos. Cuando se invierte sin esta estructura, el dinero vive en un estado de movimiento constante. Entra y sale, cambia de forma, se fragmenta. Ese movimiento no siempre se traduce en crecimiento. A menudo se traduce en desgaste. Un capital que se mueve demasiado suele rendir menos que uno que se sostiene bien. Aprender a sostener una inversión es aprender a convivir con la incomodidad del no hacer. No actuar también es una decisión, y muchas veces es la más acertada. Pero sin un sistema,
No actuar se siente como negligencia. Con un sistema, se entiende como disciplina. Este cambio de perspectiva es fundamental. Invertir deja de ser una actividad reactiva y se convierte en un proceso consciente. El dinero deja de ser una fuente constante de estímulo emocional y pasa a ser una herramienta al servicio de objetivos claros. En el próximo capítulo vamos a empezar a definir las reglas concretas que mantienen viva una inversión. Reglas simples, pero poderosas, que funcionan como barreras protectoras cuando el entorno se vuelve incierto. Si este contenido te está ayudando a ver el dinero desde una perspectiva más clara y estructurada, este es un buen momento para hacer una pausa breve. Suscribirte al canal y guardar este audiolibro no es un gesto automático, es una forma de seguir profundizando en decisiones financieras más conscientes y mejor pensadas. Aquí el enfoque no es la prisa ni la promesa fácil, sino el criterio, la disciplina y el largo plazo. Si este tipo de contenido te aporta valor real, acompáñanos y continúa con el siguiente capítulo. Capítulo 4: Las reglas invisibles que mantienen viva una inversión. Toda inversión que sobrevive al tiempo lo hace por una razón simple: existe un conjunto de reglas que la protegen, incluso cuando nadie está mirando. Estas reglas no suelen verse desde fuera. No se anuncian. No llaman la atención. Pero son las que sostienen el capital cuando las condiciones cambian. Una regla financiera no es una sugerencia. Es un límite consciente. Sin reglas claras, cada decisión se evalúa desde el presente inmediato. Con reglas, las decisiones se comparan con un marco previamente definido. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo el resultado a largo plazo. Las reglas invisibles cumplen una función esencial: evitar que el dinero quede expuesto a impulsos momentáneos. Cuando una regla existe, no se discute cada vez. Se respeta. La primera regla fundamental es la regla del propósito. Cada inversión debe tener un objetivo claro y específico. No basta con decir que crezca. Crecer no es un propósito, es una consecuencia. El propósito define el horizonte, el riesgo aceptable y el nivel de paciencia requerido. Cuando el propósito no está claro, cualquier resultado parece incorrecto y cualquier movimiento parece urgente. Una inversión sin propósito se vuelve vulnerable a la frustración. La segunda regla es la del tiempo mínimo. Toda inversión necesita un periodo definido en el que no se evalúa con lupa. Evaluar constantemente genera ruido, no claridad. El tiempo mínimo establece cuánto debe pasar antes de cuestionar una decisión. Sin esta regla, el capital se mueve por sensaciones, no por resultados reales. El tiempo no corrige errores, pero permite que las decisiones se expresen. La tercera regla es la del dinero que no se toca. No todo el capital es flexible. Una parte debe permanecer protegida, incluso cuando surgen tentaciones o necesidades aparentes. Esta regla separa lo que está trabajando a largo plazo de lo que se usa para el día a día. Cuando esa separación no existe, el dinero pierde estabilidad. Mover dinero que debía permanecer quieto suele tener un costo invisible. La cuarta regla es la del riesgo consciente. El riesgo no es el problema. El problema es asumir riesgo sin saberlo. Una regla clara define cuánto se puede perder sin comprometer la estabilidad general. Esta regla no elimina el riesgo, lo contiene. Permite avanzar sin poner en juego todo el sistema. El riesgo consciente protege más que la aversión total. La quinta regla es la de la coherencia. No se puede cambiar de criterio cada vez que el entorno se mueve. La coherencia no implica rigidez absoluta, implica respeto por el proceso. Ajustar es válido. Improvisar no. Cuando se rompe la coherencia, el sistema pierde credibilidad y el dinero queda expuesto a decisiones contradictorias. Una regla que se rompe sin consecuencias deja de ser una regla. Estas reglas funcionan mejor cuando están escritas, aunque sea de forma sencilla. No para formalizar, sino para recordar. Lo que no se define por escrito suele redefinirse bajo presión. Las reglas invisibles no buscan perfección. Buscan consistencia. No evitan todos los errores, pero reducen drásticamente los errores costosos. Y esa diferencia es la que separa un capital que resiste de uno que se agota. Existe una tentación común: flexibilizar las reglas cuando todo parece ir bien.
Justamente ahí es cuando más se necesitan. El crecimiento genera confianza, y la confianza sin límites debilita cualquier sistema. Las reglas no están para los momentos difíciles. Están para los momentos cómodos. Cuando el entorno se vuelve incierto, las reglas actúan como un ancla. No eliminan la incomodidad, pero impiden que se transforme en acciones impulsivas. En lugar de reaccionar, se consulta el sistema. Esto reduce el desgaste mental. El dinero deja de ser una preocupación constante y pasa a ser un proceso supervisado. Esa tranquilidad no viene de ignorar el riesgo, sino de haberlo previsto. Las reglas invisibles también enseñan algo importante: no todo requiere acción. En un mundo que premia el movimiento constante, la disciplina enseña el valor de la pausa. Saber cuándo no hacer nada es una de las habilidades financieras más subestimadas. Una inversión bien protegida no es la que nunca se mueve. Es la que solo se mueve cuando el sistema lo indica. En el próximo capítulo vamos a entrar en un escenario que pone a prueba cualquier disciplina: los periodos de crisis. Porque es ahí donde se revela si las reglas eran sólidas o solo buenas intenciones. Capítulo 5: Disciplina en tiempos de crisis, cuando el sistema se pone a prueba. Las crisis no llegan para avisar. Llegan para probar. No prueban si el dinero era suficiente, prueban si la estructura era real. Cuando el entorno se vuelve incierto, el mercado se mueve con fuerza o las noticias se tornan negativas, no es el momento en que se crean los errores más grandes. Es el momento en que salen a la luz los errores que ya existían. La crisis no destruye un sistema sólido, revela la fragilidad de uno improvisado. En tiempos de crisis, la emoción dominante suele ser el miedo. No siempre se manifiesta como pánico visible. A veces aparece como una inquietud constante, una necesidad de revisar, de ajustar, de hacer algo para recuperar sensación de control. Ese impulso es comprensible, pero peligroso cuando no pasa por el filtro de la disciplina. Aquí ocurre una distinción clave: actuar no siempre es proteger. Durante una crisis, muchas decisiones se toman para aliviar una emoción, no para preservar el capital. Se mueve dinero para sentir que se está haciendo algo. Se cambia de estrategia para calmar la incertidumbre. Se abandonan planes que habían sido definidos con claridad solo porque el contexto dejó de ser cómodo. La disciplina existe precisamente para estos momentos. Un sistema bien diseñado no promete que una crisis será fácil. Promete que no será caótica. La diferencia es enorme. El caos nace cuando no hay referencias claras. La disciplina ofrece esas referencias cuando todo alrededor parece confuso. En una crisis, el primer riesgo no es el mercado. Es la reacción. La volatilidad es parte natural de cualquier proceso financiero. No es una señal automática de fracaso. Pero cuando no se tiene claridad sobre el propósito y el horizonte de una inversión, cada caída se interpreta como una amenaza existencial. Ahí es donde muchas inversiones mueren antes de tiempo. La disciplina en tiempos de crisis se manifiesta de varias formas. Una de las más importantes es la capacidad de no responder a cada estímulo. Las noticias, los comentarios y las opiniones externas aumentan en momentos difíciles. Cada voz parece urgente. Sin un sistema, todas esas voces pesan igual. Con disciplina, no. El sistema actúa como un filtro. No toda información requiere acción. No todo movimiento exige respuesta. La mayoría de los cambios del entorno ya estaban contemplados, aunque no se conociera su forma exacta. Otra manifestación de la disciplina es la separación emocional del capital. Esto no significa indiferencia. Significa entender que el dinero está cumpliendo una función definida, incluso cuando el proceso se vuelve incómodo. Esa comprensión reduce la tentación de intervenir sin criterio. Durante una crisis, vender puede parecer una forma de protección. En algunos casos lo es, pero solo cuando responde a reglas claras. Cuando no existe una regla que justifique la salida, vender suele ser una reacción, no una estrategia. El problema de las decisiones reactivas es que rara vez se toman en el mejor momento. Se toman cuando la presión es más alta y la visibilidad más baja. El resultado suele ser un daño que no siempre se percibe de inmediato. La disciplina no garantiza resultados positivos en cada escenario,
pero sí reduce la probabilidad de errores irreversibles. Esa es su verdadera fortaleza. Evitar el daño grave es tan importante como buscar crecimiento. En tiempos de crisis también se pone a prueba la paciencia. La paciencia no es esperar sin hacer nada. Es sostener una decisión mientras se desarrolla, sin sabotearla por incomodidad. Sin disciplina, la paciencia se confunde con pasividad. Con disciplina, se entiende como coherencia. Otro aspecto crítico es la gestión del miedo acumulado. Una crisis prolongada desgasta. Incluso las decisiones correctas pueden empezar a generar duda. Aquí es donde el sistema debe sostenerte, no al revés. Si el sistema es claro, la duda no se elimina, pero se contiene. La disciplina permite algo fundamental: no confundir una crisis con un fracaso. Las crisis forman parte del proceso. No invalidan automáticamente una estrategia. Lo que la invalida es la ausencia de criterios para atravesarlas. Un capital que atraviesa una crisis con disciplina suele salir fortalecido. No necesariamente por el resultado inmediato, sino por la experiencia acumulada. Cada crisis bien gestionada refuerza el sistema y mejora la toma de decisiones futuras. Cuando una crisis termina, deja dos posibles escenarios. O el capital quedó debilitado por decisiones impulsivas, o quedó intacto gracias a una estructura sólida. Esa diferencia no depende del contexto, depende del comportamiento. La disciplina en tiempos de crisis no se nota cuando todo va bien. Se nota cuando el entorno presiona. Ahí es donde se confirma si las reglas eran reales o solo una idea atractiva. En el siguiente capítulo vamos a hablar de otro riesgo silencioso: el crecimiento acelerado sin control. Porque no solo las caídas ponen en peligro una inversión. A veces, el exceso de confianza que llega con el crecimiento es igual de destructivo. Capítulo 6: el peligro del crecimiento acelerado, cuando ganar más aumenta el riesgo. El crecimiento financiero suele celebrarse como una victoria absoluta. Más ingresos, más oportunidades, más margen de maniobra. Sin embargo, existe un riesgo silencioso que aparece justo en ese momento: crecer más rápido de lo que el sistema puede sostener. Ganar más dinero no garantiza estabilidad. A veces, la debilita. El crecimiento acelerado cambia el comportamiento. Amplía las opciones, reduce la percepción del riesgo y genera una sensación de holgura que invita a relajar las reglas. Lo que antes se evaluaba con cuidado ahora parece manejable. Lo que antes se posponía ahora se justifica. Aquí aparece una de las trampas más comunes: confundir capacidad con solidez. Cuando los ingresos aumentan, muchas decisiones se toman bajo la idea de que ahora se puede. Se amplían gastos, se asumen compromisos más grandes, se diversifica sin criterio o se invierte en exceso. Todo parece razonable porque el dinero sigue entrando. El problema es que el crecimiento no siempre es estable. Puede ser cíclico, temporal o condicionado por factores externos. Si el sistema financiero personal no se ajusta al mismo ritmo que el crecimiento, se crea una fragilidad difícil de detectar. Un sistema débil no se nota cuando hay abundancia. Se nota cuando el flujo se reduce. El crecimiento acelerado también altera la relación con el riesgo. Se empieza a tolerar más volatilidad porque el impacto inmediato parece menor. Se toman posiciones más grandes, se alargan exposiciones o se ignoran señales de advertencia. El capital deja de ser protegido con el mismo cuidado. Esto no ocurre por irresponsabilidad consciente. Ocurre por exceso de confianza. La confianza es necesaria para avanzar, pero sin disciplina se convierte en un problema. Cuando no existen límites claros, la confianza empuja a ir más rápido de lo que el sistema permite. Otro efecto del crecimiento acelerado es la inflación del estilo de vida. Los gastos se adaptan al nuevo nivel de ingresos sin pasar por un análisis profundo. Compromisos que parecían pequeños se acumulan. La estructura se vuelve más pesada. El dinero empieza a trabajar más para sostener el presente que para construir el futuro. Aquí se rompe uno de los principios más importantes de la disciplina financiera: no aumentar obligaciones al mismo ritmo que los ingresos. Hacerlo reduce el margen de seguridad y vuelve al capital más sensible a cualquier cambio. El crecimiento saludable es gradual. Permite que el sistema se adapte,
que las reglas se ajusten y que la estructura se fortalezca. El crecimiento acelerado, en cambio, exige respuestas rápidas que suelen basarse en suposiciones optimistas. La disciplina actúa como freno inteligente, no para impedir el avance, sino para evitar el descontrol. Permite preguntar antes de decidir: ¿este crecimiento es sostenible? ¿Mi estructura actual puede soportarlo? ¿Qué pasa si este ingreso disminuye? Estas preguntas no buscan frenar oportunidades, buscan evitar vulnerabilidades. Un error frecuente en esta etapa es diversificar sin estrategia. Se reparte el dinero en múltiples frentes sin un criterio claro, creyendo que la diversificación por sí sola protege. Sin un sistema, la diversificación puede convertirse en dispersión. El capital pierde foco y control. La disciplina también protege contra otro riesgo, la ilusión de permanencia. Nada garantiza que un buen momento se mantenga indefinidamente. Pensar que el crecimiento actual define el futuro es una forma sutil de descuidar la estructura. El dinero responde mejor a la prudencia que a la euforia. Sostener un crecimiento saludable implica reforzar las reglas, no relajarlas. Implica revisar límites, no ampliarlos automáticamente. Implica consolidar antes de expandir. Cuando el crecimiento se gestiona con disciplina, se convierte en una ventaja real. Permite construir resiliencia, aumentar la capacidad de absorber cambios y mejorar la toma de decisiones. Cuando se gestiona sin ella, se convierte en una fuente de estrés oculto. El objetivo no es crecer rápido. Es crecer sin comprometer estabilidad. En el siguiente capítulo vamos a abordar el último cambio necesario para que la disciplina financiera se vuelva sostenible: el cambio de identidad. Porque sin una transformación interna, incluso el mejor sistema termina debilitándose. Capítulo 7: Convertirte en el guardián de tu dinero. La disciplina financiera no se sostiene solo con reglas. Se sostiene con identidad. Mientras el dinero se gestione como algo externo, las decisiones serán inestables. Cuando se gestiona como una responsabilidad propia, el criterio se fortalece. Este capítulo marca ese cambio. Convertirte en el guardián de tu dinero no significa vigilarlo de forma obsesiva. Significa asumir una relación distinta con él. El dinero deja de ser algo que entra y sale sin mayor reflexión y pasa a ser un recurso que requiere cuidado, dirección y coherencia. El guardián no busca resultados inmediatos. Busca continuidad. Cuando alguien asume este rol, las decisiones cambian de tono. Ya no se preguntan únicamente si algo es posible, sino si es conveniente. No se actúa solo por deseo, se actúa por responsabilidad. Esta transición es clave para sostener cualquier sistema a largo plazo. La identidad financiera se construye con pequeñas decisiones consistentes, no con grandes movimientos aislados. Cada vez que se respeta una regla, se refuerza esa identidad. Cada vez que se actúa con criterio, se consolida la confianza interna. Aquí ocurre algo importante: el dinero empieza a responder de forma distinta. No porque tenga conciencia, sino porque el comportamiento cambia. Se reduce la improvisación. Se elimina la urgencia innecesaria. Se prioriza la estabilidad sobre la emoción del corto plazo. Ser guardián implica aceptar que no todo el dinero está disponible para todo. Parte del capital tiene una función específica y no debe ser interrumpida. Respetar esa función es una forma de disciplina madura. También implica renunciar a la comparación constante. Comparar resultados ajenos con procesos propios debilita el criterio. Cada sistema responde a una realidad distinta. El guardián entiende que la coherencia interna vale más que la validación externa. Otro rasgo fundamental del guardián es la paciencia estructurada. No es espera pasiva. Es confianza en un sistema que fue diseñado con intención. Esta paciencia permite atravesar periodos incómodos sin desarmar lo construido. El cambio de identidad también redefine el concepto de control. El control no se ejerce reaccionando a cada estímulo, sino manteniendo la dirección a pesar de ellos. Cuando la identidad es clara, el ruido pierde influencia. Ser guardián no significa evitar errores. Significa aprender de ellos sin repetirlos. Cada experiencia se integra al sistema y lo fortalece.
El dinero deja de ser una fuente constante de lecciones dolorosas y se convierte en un proceso de mejora continua. Este rol también exige honestidad. Reconocer límites, aceptar lo que no se entiende y evitar decisiones que no se alinean con el sistema. La honestidad financiera es una forma profunda de disciplina. Cuando la identidad cambia, la disciplina deja de sentirse como esfuerzo. Se vuelve natural. Las decisiones correctas ya no requieren tanta energía porque están alineadas con quién eres y no solo con lo que haces. Este es el punto donde la disciplina se vuelve sostenible. El dinero ya no se persigue. Se administra. Ya no se reacciona. Se protege. Ya no se improvisa. Se decide con claridad. En el cierre final vamos a integrar todo lo visto. Porque la disciplina financiera no es una etapa, es una forma de relacionarte con el dinero que te acompaña en cada decisión futura. Cuando la disciplina se vuelve libertad. A lo largo de este audiolibro hemos recorrido una idea que suele pasar desapercibida en el mundo financiero. El dinero no se pierde solo por malas decisiones visibles, se debilita cuando no encuentra estructura para sostenerse. La disciplina financiera no es una técnica aislada ni un conjunto de reglas rígidas. Es una forma de relación con el dinero. Una manera consciente de administrarlo para que cumpla su función sin convertirse en una fuente constante de tensión. La libertad financiera no aparece cuando el dinero entra sin límites. Aparece cuando existe claridad. Claridad sobre qué se protege, qué se mueve, qué se deja crecer y qué no se toca. Esa claridad reduce la fricción interna y transforma la experiencia financiera. Cuando existe disciplina, el dinero deja de generar urgencia. Las decisiones se toman con más calma porque no dependen del estado emocional del momento. El sistema actúa como un respaldo silencioso que sostiene incluso cuando el entorno se vuelve incierto. La verdadera libertad no está en hacer todo lo que se quiere con el dinero, sino en no verse obligado a reaccionar ante cada estímulo. Poder esperar, sostener y decidir con criterio es una forma profunda de autonomía. La disciplina no elimina el riesgo. Lo gestiona. No evita las crisis. Las atraviesa. No garantiza resultados inmediatos. Protege el proceso. Con el tiempo, esa protección se traduce en algo valioso: tranquilidad. No una tranquilidad ingenua, sino una basada en saber que las decisiones responden a un sistema y no a impulsos. Cuando la disciplina se vuelve parte de la identidad, deja de sentirse como esfuerzo. Las reglas ya no pesan porque tienen sentido. El dinero deja de ser una preocupación constante y se convierte en una herramienta alineada con objetivos reales. Este audiolibro no buscó enseñarte a ganar más, sino a conservar mejor. Porque sin conservación no hay crecimiento sostenible. Y sin crecimiento sostenible, cualquier avance es frágil. El capital que se cuida tiene tiempo para madurar. El capital que se improvisa se desgasta. A partir de ahora, cada decisión financiera puede pasar por un filtro simple: ¿protege lo que estoy construyendo o lo expone innecesariamente? Esa pregunta, repetida con honestidad, cambia el rumbo de muchas historias financieras. La disciplina no limita tu futuro. Lo fortalece. No te quita opciones. Te da dirección. No te encierra. Te sostiene. Cuando el dinero encuentra estructura, puede cumplir su propósito. Y cuando cumple su propósito, deja de ser una fuente de preocupación para convertirse en una base sólida sobre la cual construir. Aquí termina este audiolibro, pero no el proceso. La disciplina financiera no es un destino, es una práctica continua. Una que, con el tiempo, convierte el orden en libertad y la claridad en paz. Si este audiolibro te ayudó a entender el dinero desde una perspectiva más clara y estructurada, suscribirte al canal es una forma sencilla de seguir profundizando en decisiones financieras mejor pensadas. Aquí se publican contenidos diseñados para proteger el capital, fortalecer el criterio y construir estabilidad a largo plazo. Guarda este video para volver a escucharlo con calma y acompáñanos en los siguientes audiolibros, donde seguimos desarrollando sistemas financieros que no dependen de impulsos, sino de disciplina y claridad.